Que Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno poder ver a mi hermano. Qué alegría me dio voltear a verlo, mi hermano, y ver lo que está nuestro hermano Andrés ahí. Sabe, yo veo todos sus posts todos los días y son de una bendición muy grande, hermano, porque todos sus posts son conforme a las Sagradas Escrituras y conforme a la sana doctrina, y eso es muy, muy importante. Y es el peligro de las iglesias, hermano. Hoy en día, ya ven, muchos pastores han comprometido la palabra de Dios, tal vez para ganar números dentro de sus iglesias o para ganar números en sus cuentas bancarias. Y han comprometido la palabra de Dios y han hecho del Evangelio de Cristo Jesús que se vea mal. Pero la palabra de Dios es sagrada y la doctrina es perfecta. Muy bien. Quiero invitarle a que abramos la palabra de Dios. No sé si nuestro hermano Andrés sabe de que nuestro hermano pastor anda de vacaciones en Guatemala. Hasta allá le mandamos un saludo a nuestro hermano. Sí, ya tiene casi un mes que andan allá paseando. Y bueno, nosotros, esta es la iglesia de Cristo. Muy bien. Voy a suplicarle que busque el libro de 1 Pedro. Vamos a leer un poco ahí. 1 Pedro, del capítulo 1, versículo 3 hasta el 12. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3 hasta el 12, dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, reconociendo, Padre Santo, tu poder, tu gloria, tu magnificencia, reconociendo nuestra pequeñez, Señor, que no somos dignos, Padre Santo, de absolutamente nada, pero tú, Señor, con tu gran amor con que nos amaste, nos has comprado con la sangre preciosa de tu Hijo, allá en la cruz del Calvario, en el cual nosotros damos la gloria y la honra solo a Él, porque nadie más merece la gloria y la honra. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de hoy que traigo se titula ¿Cómo debe vivir la vida un cristiano? Y es un tema bastante difícil. El domingo pasado vimos cómo o para qué o por qué o cómo podemos ser salvos.
Y veíamos allá en Mateo 7:13 que decía: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, decía, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero usted y yo anduvimos por esa senda y ya no andamos. El texto de hoy es: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que andan por ella. Y usted y yo hemos cruzado esa puerta, hemos sido salvos y caminamos en ese camino angosto. Y es dentro de ese camino que nosotros debemos de vivir nuestra vida como cristianos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Quién es esa puerta? Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, dice Jesús. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y usted y yo hemos pasado por esa puerta que es Jesucristo. Hoy vivimos en ese camino que, aunque difícil, pero vivimos en salvación. Y las palabras de Jesús, dice, nos abren un panorama de santidad progresiva. Conforme vamos caminando dentro de ese camino, nuestra santidad progresa, no por nuestro propio medio. No vivimos la vida cristiana por nuestro propio medio, porque eso es difícil o imposible de lograrlo. Si vivimos la vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, es porque Cristo vive en nosotros. Es de la única forma que se puede vivir la vida cristiana. Y en este panorama vemos dos clases de personajes que Jesucristo nos habla. Dice de que unos han entrado por la puerta y han alcanzado la salvación, y otros continúan por la puerta ancha y el camino ancho, un camino de libertinaje y yo que sé de cuántas cosas, ¿no? Y como cristianos nosotros ya hemos pasado por la puerta estrecha, y Cristo nos ha dado su salvación por medio del sacrificio que Él hizo por nosotros. Hemos sido elegidos, dice Efesios, hemos sido escogidos y hemos sido hechos hijos suyos, dice la primera carta de Juan. Y ahora, en este camino, empieza el conocimiento y crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Y como digo y repito, no es por nuestra fuerza. El que quiera ser cristiano, por su fuerza va a fracasar, sino por la fuerza de Cristo Jesús. Cristo nos ha dado su salvación, y ahora hemos empezado un camino de conocimiento espiritual. Empezamos a conocer a Jesús como nuestro Salvador, empezamos a conocer a Jesús como nuestro Maestro, empezamos a conocer a Jesús como el Good Shepherd, se dice en inglés, como el buen pastor. Y el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas, y sabemos en su palabra y por su palabra de que Él murió por nosotros. Empezamos entonces a conocer a Jesús, y que somos formados, hemos sido convertidos en discípulos suyos. Pero algo clave, hermano, en ese camino angosto, que aunque difícil, usted y yo como cristianos debemos de dar, tarde o temprano debemos de dar fruto, como cualquier árbol que usted siembra. Es imposible de que usted o yo, en ese camino que vamos, si hemos sido plantados con la semilla del Evangelio y Cristo la ha hecho germinar en nosotros, no se va a quedar así. Un árbol, no solo una semilla, no solo germina. Una semilla nace y crece y da fruto. Y es imposible el no dar fruto. Es imposible. Necesitamos entonces a dar fruto, que serán las muestras de nuestro crecimiento. Esa es la muestra. Si nosotros no vemos fruto en nosotros,
es que no hemos crecido. No importa cuántos años tengamos dentro del Evangelio, si no hemos dado fruto, no hemos crecido. Necesitamos crecer saludablemente. ¿Cómo crecemos saludablemente? Por medio de la palabra de Dios. Por eso, este tiempo que he estado frente a ustedes, mi impulso es que nosotros juntos estudiemos la palabra de Dios. Que nos olvidemos de tantos años que llevamos dentro de la iglesia. Venimos el domingo, traemos nuestra Biblia, cuando llegamos la guardamos y se olvidó. Pero para poder tener crecimiento, necesitamos nosotros estudiar la palabra de Dios para conocer el Evangelio de Cristo, para que por medio de ese Evangelio podamos conocer a Cristo y que venga el crecimiento. Ese es un crecimiento saludable. Ese crecimiento también nos va a empezar a enseñar la gloria de Dios, cómo es Dios, los atributos de Dios, sus promesas de Dios. Pero necesitamos, como cristianos, en ese camino, protegernos con la palabra de Dios. A cada paso que damos por este camino, dice, vamos creciendo y madurando, aprendiendo su santa voluntad en ese camino estrecho que nos lleva hasta la vida eterna con Él. Cada día progresamos en nuestra vida cristiana buscando ser limpios cada día. Esa es nuestra meta, buscando ser limpios cada día. En nuestra peregrinación por este camino lleno de piedras y hoyos, siempre tendremos tiempos difíciles. Por donde caminamos siempre habrá oscuridad del mundo, pero allá en 1 Juan dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En esos momentos difíciles, dentro de ese camino de oscuridad muchas veces, hermano, camino de oscuridad, entonces sabemos que Él es la luz. Dice allá el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra, y como decía el otro día, ¿de qué nos sirve tener una lámpara si cuando estamos en la oscuridad no la prendemos? O sea que para poder terminar la oscuridad es necesario prender la lámpara para que termine con la oscuridad. ¿Y cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Es necesario. Y Jesucristo su Hijo, dice, nos limpia de todo pecado. Allá en Juan 1:7. Pero Cristo camina con nosotros en esos caminos. Él nunca nos dejará solos. Siempre estará con nosotros. ¿Qué les dijo a sus discípulos? No los dejaré solos, les dijo, les mandaré ¿se recuerda? Un consolador, el Espíritu Santo. Él os dirá, Él os enseñará. Y es el Espíritu Santo que nos enseña a nosotros. En ese camino difícil, Él nos enseña cómo entender la palabra de Dios. Él nos ilumina. No tratemos de vivir nuestra vida cristiana en nuestra propia fuerza, porque es imposible, es difícil, sino que debemos de confiar que Él está a nuestro lado a todo el tiempo. Mateo 28:20, ¿se recuerda? La gran comisión, y termina diciéndoles, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que jamás lo va a dejar a usted y a mí. Cristo siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. No importa cuánto tiempo puede pasar, siempre va a estar con nosotros. Y si no es hasta el fin del mundo, es hasta el fin de nuestra vida terrenal. Hasta el fin de nuestra vida terrenal estará Él a la orilla con nosotros hasta alcanzar esa meta final de la vida eterna. Como dijo Pablo, he peleado ¿qué? He ganado. Pablo estaba listo porque sabía de que hasta el final de su carrera Cristo había estado con él. Jamás lo abandonó. Lo abandonaron sus amigos en la cárcel y él dice, pero Cristo jamás me ha abandonado. Igual con nosotros.
No importa lo difícil que sea este camino terrenal donde nosotros vamos caminando dentro del Evangelio, pero Él estará con nosotros, no importa lo que venga, no importa lo que pase. En esos momentos difíciles de la vida que pensamos que no hay otra solución. Momentos difíciles que uno dice, yo no sé cómo voy a salir de aquí. Cristo está a nuestro lado hasta el fin del mundo, dice. Y el que prometió, cumple, porque su palabra es verdadera. Él no puede mentir, no puede mentir. Como cristianos, no nos debemos conformar a quedarnos como éramos antes. No podemos vivir nuestra vida como cuando éramos del mundo. Debe de haber un cambio en nosotros que muestre que nosotros verdaderamente hemos sido alcanzados por su gracia y su misericordia. Usted se recordará cómo vivía en el mundo. Yo me recuerdo cómo vivía en el mundo y no puedo vivir de esa manera. Si yo verdaderamente, genuinamente he tenido un encuentro con el Cristo vivo, si yo he tenido un encuentro verdaderamente con Él y mi conversión fue genuina, entonces yo debo de tener un cambio. No debo de vivir como vivía antes. Debo de tener un cambio porque a eso nos llama la palabra de Dios. No podemos conformarnos a la vida ni a las costumbres de este mundo, ni podemos continuar nuestra vida pareciéndonos al mundo y a sus costumbres, porque todo lo que es nacido de Dios, dice Juan, es muerto al mundo, y el morir al mundo es alcanzar la victoria que Cristo da, ya que en Él ha vencido al mundo. Que dice Juan, 1 Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No hay otra forma entonces, según la palabra de Dios, de vencer al mundo. Si usted cree en el Hijo de Dios, usted ha vencido al mundo. Y si usted y yo ya vencimos al mundo, no podemos vivir nuestra vida como la vive el mundo. Debe de haber un cambio genuino en nosotros. Debe de haber un crecimiento. Un árbol, ya viene la primavera, y mis árboles van a dar unas flores preciosas. Y después de esas flores preciosas van a dar unos frutos muy sabrosos. ¿Por qué? Porque su naturaleza del árbol es dar árboles, es dar fruto. Lo mismo con nosotros. El propósito de Dios es que nosotros seamos salvos para que nos parezcamos a Cristo. Para que nos parezcamos a Cristo. Mire Romanos 1:2, y usted lo ha escuchado muchas veces. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Transformaos por la transformación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Entonces, ¿cuál es la única forma cómo podemos probar la buena voluntad de Dios? Transformándonos. ¿Ah? ¿Y usted ha visto las maripositas cómo se transforman de preciosas? Hay unos gusanos, hermano, que da nervio el verlos, ¿no es así? Pero ¿sabía usted que entre más feo es el gusano, más hermosa es la mariposa? ¿Ah? ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Que usted quiera tomar una mariposita hermosa en su mano, pero el gusano no. Pues nosotros éramos gusano, hermano, y hemos sido transformados en hijos de Dios. Dice que Él nos escogió, Él nos predestinó desde antes de todo. Él nos escogió, Él nos ha limpiado, Él nos ha dado sus promesas y nos ha sentado en lugares celestiales con Él, dice Efesios. No os conforméis entonces a este siglo, es el consejo de Pablo, sino transformaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación de nuestro entendimiento nos llevará a entender la voluntad de Dios, y la buena voluntad de Dios es que seamos transformados a la imagen de su Hijo, que podamos seguir su ejemplo de bondad, su ejemplo de amor, de misericordia, su ejemplo de entrega. El congregarnos, hermano, es porque hemos sido transformados. Cuando nosotros no nos congregamos con sus hermanos, no estamos teniendo la comunión que dice Juan allá atrás. Entonces, si usted y yo hemos sido transformados a una vida diferente, hemos sido transformados para ver la voluntad de Dios, el propósito de Dios, necesitamos tener comunión los unos con los otros. ¿Y cómo vamos a tener comunión los unos con los otros si no asistimos a la iglesia? Mucha gente no viene ahorita. Mi hermano Luis decía que ya corría media iglesia. Pero si la palabra de Dios lo lastima, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no venimos a que la palabra de Dios se acomode a nuestra vida. Venimos nosotros a acomodarnos a la palabra de Dios, a que nuestra vida que nuestra vida cambie por medio de la palabra de Dios. Escuchaba a Paul Washer predicar en España y dice: es imposible enojar a los españoles. Yo quería enojarlos, dice, en las calles, diciéndole que son pecadores, para que reconozcan dentro de ellos que verdaderamente son pecadores. Y la contestación, dice, era: it's okay, tú hablas bonito, y no se enojan, dice. La palabra de Dios tiene que enojarnos a nosotros, porque cuando nos muestra nuestro pecado, nos enoja. Y dice: ¿por qué me habla a mí? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, dice Hebreos, como una espada de dos filos. Y ciertamente nos va a lastimar cuando nosotros tenemos algo, un pecado ahí. La palabra de Dios nos va a transformar. Y si no nos transforma, es simplemente porque no hemos creído en el Hijo de Dios. Si no nos transforma, si vivimos en las costumbres del mundo nuevamente. Los consejos de Pablo para nosotros es que cambiemos nuestra pasada forma de vivir, y que por medio de su Espíritu nuestra mente pueda ser renovada y empecemos a vivir nuestra vida cristiana entregada a Cristo, olvidándonos del mundo y sus malos recuerdos. ¿Alguien tiene buenos recuerdos del mundo? Yo creo que nadie. Lo único que el mundo nos ha hecho es causarnos dolor, lastimarnos, dejarnos huellas en nuestro cuerpo, como un tatuaje que no se va. No se va. Que empecemos a vivir nuestra vida cristiana, olvidándonos del mundo, sus malos recuerdos, queriendo parecernos más a la imagen de Cristo, empezando a borrar por medio de la palabra de Dios las marcas que el mundo nos ha dejado en nuestro cuerpo, que por tantos años nos hizo tanto mal y solo nos ha dejado problemas en nuestro cuerpo físico, dolores, enfermedades. Eso es lo que nos ha dejado el mundo allá afuera. Problemas grandes. En 1 Juan 2:15 y 16 dice: no améis al mundo. Mire qué palabra. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esta palabra de Dios es la Biblia, hermano. La Biblia no necesita interpretación. La Biblia se interpreta sola. El Espíritu Santo le habla a su espíritu. Otra vez dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando leemos la palabra de Dios, hermano, y pasamos por esos pasajes una y otra vez, y no sentimos absolutamente nada en nuestro corazón al leer esas palabras. Pero cuando verdaderamente nos detenemos a ver el contenido y a estudiar el contenido de la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que usted y yo amamos el mundo, desgraciadamente. ¿Por qué? Piense. Y si amamos el mundo, el amor del Padre no está en nosotros, dice. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser transformados. Hoy debemos de parecernos más a Cristo, quien nos ha limpiado no solo nuestra vida, sino también nuestro camino. ¿Se recuerda? Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si usted y yo hemos venido a Él, es porque al Padre le plació que nosotros llegáramos a Él. Y si el amor del Padre está en nosotros, entonces nosotros deberíamos de aborrecer al mundo, a las cosas que hay afuera, el parecernos más a Cristo, el tratar de vestirnos como nosotros mismos y no como se viste el mundo. Pero andamos preocupados, hermano, tratando de encontrar la moda más nueva de ayer y el zapato más feo que sacó Shaquille O'Neal porque queremos ponerlos. ¿Se da cuenta cómo es que nosotros amamos al mundo? Aunque no cabemos en el... Bueno, sí cabemos en el de Shaquille O'Neal, ¿no? Pero todo el cuerpo. Así. Hoy debemos parecernos más a Cristo, quien nos ha limpiado no solo nuestra vida, sino también nuestro camino, que aunque sea estrecho, hermano, Él siempre está con nosotros. Hoy debemos de celebrar siempre la victoria de Cristo y buscar las abundantes bendiciones que tenemos en Él. ¿Usted ha leído las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús? Vaya a Efesios y dése cuenta de las bendiciones que tenemos tan grandes. Según Hebreos 6, 2 y 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros, esto es Hebreos, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, que estemos dispuestos a llegar hasta el fin. Alguien dijo: no me importa cómo empezaste, me importa cómo terminaste. ¿Cómo terminaste? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? ¿Se da cuenta esa palabra, hermano? Yo le estuve dando vueltas y vueltas a la palabra. Y esa palabra, ¿será que nos hace parecernos al mundo? ¿Qué ministerio o en qué ayuda usted dentro de su congregación? O esa palabra que dice el escritor de Hebreos va con usted o conmigo. Tenemos mucho que hacer, hermanos. En la iglesia hay muchísimo trabajo. Unos enseñan, unos barren, unos predican, unos cantan, unos aconsejan. Cuánta cosa, hermano. Gracias a Dios que usted siempre está ocupado. El consejo de la palabra de Dios es que no estemos perezosos, porque siempre hay algo que hacer. Otra vez: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, que no cambie, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Que por la fe y la paciencia
esperan las promesas. O sea, no podemos estar perezosos, ¿no es así? Porque hay promesas que vienen para nosotros de parte de Dios. Cristo quiere entonces que nos mantengamos ocupados en la obra, que nos preparemos, que estudiemos su palabra, que nos alimentemos cada día, que crezcamos, como dice Pedro. ¿Se dio cuenta lo que decía Pedro? Decía: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, decía, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. Hay prueba, hay dificultad dentro de ese camino. Es difícil, pero Cristo está con nosotros. Cristo quiere de que no seamos perezosos, que vayamos un paso adelante, un paso adelante. Pedro nos invita a tener una mente activa y constante, que no estemos sin hacer nada, que busquemos el reino de Dios como nos invita Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y hemos escuchado a nuestro hermano pastor, ¿cuáles cosas? Con que tengan este alimento y abrigo, estéis contentos. Su invitación es que dejemos de actuar como el mundo. ¿Se da cuenta? Su invitación es que dejemos de actuar como el mundo. Es divertido con los muchachos, bueno, son muchachos, ¿no? Pero se recuerda hace un año o dos que se dejaron crecer el pelo los muchachos bien largo, no miraban pero todos los jóvenes andaban así. Pues así es como nosotros copiamos las cosas del mundo. Todo lo que no debería ser así. Deberíamos de ser diferentes, de actuar. Mi compañero de trabajo me dice: ¿por qué no te enojas? Le digo: porque yo he decidido el no enojarme, porque yo he decidido el no alegar con nadie, el vivir mi vida tranquilo, le digo. Pero es que no es fan, me dice, es que no es fan contigo ya. Le digo: ya, pero es que yo he decidido no alegar contigo. Y si usted se propone a no alegar, a no discutir con su compañero de trabajo, se le va a hacer raro a él que por qué. Trate, va a ver qué divertido. Es más divertido hoy que no le enseño nada. Así es. Su invitación entonces es que dejemos de actuar como el mundo, ese mundo que nos ha infectado con sus costumbres, su forma de hablar. Eso, hermano, la forma de hablar de nosotros no puede parecerse a la del mundo. No podemos nosotros hablar como ellos, hermano, querido hermano. Si en su trabajo sus compañeros de trabajo hablan groserías, yo les suplico en el nombre del Señor que usted no actúe igual. Usted tiene que marcar la diferencia. Ellos le van a preguntar: ¿por qué tú no hablas como nosotros? Ellos van a sentir una diferencia. Todos hemos hablado groserías en el mundo, pero ya no. No es posible de que nosotros continuemos con lo mismo. Necesitamos cambiar la forma de ver de ellos, forma de vestir. Debemos cambiar y buscar a Cristo todos los días para que nuestra mente sea renovada. Si usted quiere hacerlo, usted puede hacerlo. Donde quiera que usted pueda ir o quiera ir, simplemente mantenga su vista hacia adelante. No voltee atrás. Vea lo que vea enfrente. Cuando pase por el atrás de usted, no voltee su rostro. No lo voltee. Necesitamos ser diferentes. Necesitamos empezar nuestra vida rodeados del amor de Dios, recordando que somos nuevas criaturas. Y lo dice Corintios. Somos nuevas criaturas, dice,
porque todas las cosas viejas que pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Si somos nuevas criaturas y las cosas que hacíamos antes fueron borradas y hoy las cosas son hechas nuevas, entonces no podemos de vez en cuando jalar las viejas para acá. Dejémoslas que se vayan. Seamos libres de las cosas del mundo y dejemos de querer parecernos al mundo. Ese es el problema, que queremos ser cristianos pero pareciéndonos al mundo, y no podemos vivir así. Hay muchas iglesias que han metido al mundo a la iglesia, hermano, y es una lástima real. Como decía al principio, muchos pastores han comprometido la palabra de Dios por ganar números, pero la palabra de Dios no puede ser alterada con nada. Y sí quieren llenas sus iglesias, pero es una pena. Es una pena de un predicador que estaba viendo hoy, alguien lo estaba criticando, que estaba mofándose del bautismo. Mofándose del bautismo. Y han cambiado en realidad la palabra de Dios por cualquier otra porquería. La palabra de Dios es perfecta, es inerrante. Solo palabra, solo fe. En las iglesias debería de predicarse la palabra como es, sin temor a presentar el problema del pecado. En la iglesia no debería de tener miedo el presentador de la palabra de Dios y presentar el infierno para el pecador. El pecador necesita entender de que necesita a Cristo para que perdone sus pecados, y esa es la única forma como puede alcanzar salvación. No pueden rebajar la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y es como es. Hay infierno y hay pecado y hay una solución para eso, y es Cristo Jesús, la solución para el pecado y para el infierno. Esa es la solución. La solución no es mentirles a la gente, hacer sentir bien a la gente. La solución es presentarles a Cristo crucificado, dice Pablo, el que pagó por mi pecado y tu pecado. Esa es el trabajo del presentador de la palabra de Dios. Llámese como se llame, llámese evangelista, llámese pastor, llámese anciano. El presentador de la palabra de Dios debe de presentarla como es. Y si al pecador le arde, le duele la palabra de Dios, qué bueno, porque de esa forma el pecador va a poder venir a los pies de Cristo y reconocer su pecado y decir: la palabra de Dios dice que yo soy pecador y que necesito a Cristo y que necesito perdón y que voy al infierno si camino por donde voy. Pero han rebajado la palabra de Dios, digo, por alcanzar números, y es una tristeza. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y debemos de vivir con nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él perfeccionará y al final terminará la obra que Él empezó en nosotros. Éramos gusanos y Cristo nos va a convertir en unas hermosas mariposas al estar con Él. Y espero que no me lo tome literal cuando digo mariposas, por favor. Pero la verdad es que dice que nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos serán ¿qué? Transformados. Él la perfeccionará su obra y su propósito en nosotros. Necesitamos poner nuestros ojos en las promesas que Él nos ha hecho, las cuales se irán cumpliendo en nosotros hasta alcanzar la madurez en Cristo. Necesitamos madurar un día, hermanos. Yo hace años jugaba fútbol, era joven, pero ya no lo hago. ¿Por qué? Ya me maduré. ¿Ha visto un mango maduro, hermano? Aguadito, hermano. Bueno, pues nosotros también, en Cristo Jesús, necesitamos nosotros madurar.
Necesitamos tener una obligación, hermano. Agarrarlo de obligación. Que le guste leer, pues si no le gusta, que le empiece a gustar. Como le dije el otro día, ponga un libro en cada lado. Y donde usted vaya hay un libro y lo agarra. Y lea. Prepárese, estudia la palabra de Dios. A eso nos llamó al conocimiento de su Hijo. ¿Y cómo vamos a conocer al Hijo de Dios? Si no miramos en su palabra. Necesitamos alcanzar la madurez en Cristo y así alcanzar ese cuerpo espiritual que Él quiere que nosotros agarremos para poder estar así con Cristo por toda la eternidad. Quiero que vaya conmigo a Efesios 4 para terminar, hermano, algo rapidito, para que vea lo que cree, lo que quiere Cristo de nosotros. Efesios 5 del 17 en adelante. A ver si queremos ser transformados, a ver si queremos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Es una orden, hermano, de Pablo. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Sabía usted de que ya están haciendo el iPhone 17 o 18? Y ya salieron los carros del 2025 también. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Miren qué tremendo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Miren, airaos, dice, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Palabra de Dios. No necesita ponerle usted absolutamente nada, ni tratar de explicarla. La palabra de Dios es firme y eficaz. Y espero, querido hermano, que esa sea la forma de que usted y yo podamos llevar nuestra vida cristiana, no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que solo podemos encontrar en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga y que el Espíritu de Dios siempre nos redarguya y que nos lleve a ser mejores cada día, hermanos. Vamos a ver. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, que aunque dura, Señor, es tu palabra. Tú le hablaste a tu pueblo Israel, Señor,
con palabras suaves y palabras duras, Señor, mas no quisieron escucharte y tú los llevaste en cautiverio, Señor. Te suplicamos, Padre Santo, que nosotros podamos poner oídos, Señor, a tu palabra y que tú, Señor, nos puedas encaminar hacia tu lugar, Señor, especial. Que cada uno de nosotros podamos en verdad reconocer de que tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario y que por medio de ese sacrificio podemos ser salvos y hemos sido libres, Señor, para poder vivir tu vida junto contigo, en nuestra vida, Señor, junto contigo. Te damos las gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos que se han dado lugar a este lugar, que tú les bendigas grandemente. En Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Solamente la directiva, hermanos, que no se les olvide quedar. Ya estamos despedidos entonces.